Saludo con gusto a Marta Bárcena, embajadora eminente de México y consejera en Latin America Center. Gracias por estar con nosotros. La agradecida soy yo, Guillermo, de poder estar contigo en este programa y con el auditorio del financiero Bloomberg y compartir y charlar sobre algunos temas internacionales. Y bueno, esta semana la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente de la República realizó 16 designaciones para representaciones de México en el exterior. Algunos de estos nombramientos a embajadas y consulados han sido controvertidos. ¿Qué opinas de manera general de estas designaciones? Bueno, yo quisiera primero decir que para mí sí fueron decepcionantes y me produjeron tristeza en general, porque soy una convencida desde hace mucho tiempo y en su momento lo conversé con el entonces candidato y ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que un país como México debe de tender hacia la profesionalización de sus cuadros de profesionales en las secretarías y en particular en el Servicio Exterior Mexicano. A mí me parece un tanto ofensivo para todos los que hemos sido y somos miembros del Servicio Exterior Mexicano que se tomen las designaciones a la ligera y se diga, no, pues es que si es un exgobernador tiene experiencia política, es que este es muy agradable, es que el otro es un gran historiador, es que la otra persona es una gran novelista, como si la carrera diplomática y la función diplomática se pudiera improvisar. Y no es así. No es así porque exige no solo estudios universitarios. Para ingresar al servicio exterior tienes que tener obviamente cuando menos el grado de licenciatura, cuando antes no se tenía, y porque los exámenes de ingreso al servicio exterior son muy exigentes, son muy competitivos. Hay veces que se inscriben más de 2,000 personas para 20 plazas. Y luego los exámenes de ascenso son también exigentes y competitivos. Y las personas que se unen al servicio exterior, pues se unen con el objetivo, con la ilusión de llegar a ser embajadores de México, y de repente ven que durante años, a pesar de su dedicación, de sus capacidades, de que han pasado los exámenes, pero no han habido plazas para darles el ascenso, siguen igual después de 5 o 10 años, mientras que llegan personas quizás con buena preparación, no lo dudo, y con capacidades, por encima de ellos a desempeñar un puesto para el cual no están entrenados y no se han dedicado toda su vida a prepararse para ello. Sí, como dices, se advierte que la mayoría de las personas designadas son ajenas a la actividad diplomática. Esa es una mala noticia, sin duda, para los integrantes del Servicio Exterior Mexicano, cuya experiencia diplomática es dejada al margen, Marta. Así es, tristeza y frustración. Fíjate nada más, va una distinguida novelista a la cual yo admiro profundamente y me encantan sus obras, está propuesta para ir a Brasil. A ver, en Brasil el cuerpo diplomático brasileño es considerado con el mexicano el mejor de América Latina. Es un cuerpo diplomático muy disciplinado, que le da mucha importancia a las formas, que aprecia a los diplomáticos de carrera o bien a políticos de alto nivel como fue Beatriz Paredes, como fue embajadora de México en Brasil. Pero yo creo que a pesar de todo el apoyo que tenga de los funcionarios de la embajada, la gran novelista Laura Esquivel, pues tampoco es fácil que aprenda en una cuestión de meses cómo se llevan a cabo las relaciones diplomáticas. Eso sin duda alguna. El caso similar podríamos decir de Rusia. Mira, ahorita la situación de Rusia en Ucrania, con la relación con Estados Unidos y con Europa, es muy delicado, muy, muy delicada. Necesitaríamos tener ahí uno de los grandes embajadores de carrera de México, con mucha experiencia y preferiblemente alguien que hable ruso. Y tenemos gente en el servicio exterior que habla ruso.
Y así puedo seguir. Entonces, lo que vimos con estas designaciones es que 7 colegas embajadores o titulares de embajadas fueron desplazados de sus embajadas, se dio por terminada su misión. A la mayor parte de ellos se les avisó el último día que estaban en la reunión de embajadores, no se les avisó con antelación y solamente a 2 o 3 de ellos les ofrecen un puesto, un cargo posterior. Entonces estamos viendo el desplazamiento de los miembros de carrera del servicio exterior y estamos viendo el cierre de los canales de ascenso y de oportunidades para los jóvenes cuadros del servicio exterior, que en su gran mayoría son muy brillantes, muy dedicados, muy entregados. Todo esto que dices, embajadora Marta Bárcena, es realmente lamentable, pero además hay algunas designaciones de estas que se hicieron que han sido especialmente cuestionadas. 2 exgobernadores priistas cuyos estados fueron ganados por Morena en las pasadas elecciones parecen ser premiados con un consulado o con una embajada donde deberían ser designados diplomáticos de carrera, como bien dices. Así es, Guillermo. Desgraciadamente, en el caso del consulado en Barcelona, se ha utilizado en muchas ocasiones para enviar amigos, para enviar políticos, etcétera. No es la primera vez que se hace. Lo han hecho muchos gobiernos anteriores. Tú recordarás que ese consulado era un consulado general y se degradó o se le bajó el nivel a consulado de carrera, justamente para evitar que el titular designado tuviera que pasar por la ratificación del Senado. Y se envió el entonces exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, al consulado en Barcelona. Esto nada más como un ejemplo de que ya ha habido otros políticos. Pero si uno sigue con atención la situación política interna de España, pues sabe que el tema del independentismo catalán, de las negociaciones entre el gobierno central y el gobierno regional de Cataluña es un tema muy delicado y que por lo tanto hay que actuar con extrema prudencia. Segundo, tenemos una comunidad mexicana muy grande en la zona que cubre el Consulado de México en Barcelona, porque no es solo Cataluña, es Valencia, es parte de Navarra, etcétera, y hay que tener mucho trabajo con la comunidad en materia de documentación, de protección, de relaciones con la comunidad y siempre también con las inversiones que vienen de esa región. Gran parte de las inversiones turísticas en México son catalanas o mallorquinas. Entonces, y todas las Islas Baleares se cubren desde el consulado. Si mi memoria no me falla, a lo mejor hemos hecho algunos cambios ahí desde el consulado en Barcelona. Lo mismo podríamos decir de República Dominicana y se está moviendo a un exoperador de Morena en Querétaro, ahora a Corea del Sur, y yo me pregunto, ¿qué experiencia puede tener un exoperador electoral de Morena para ser embajador en Corea del Sur? Ni más ni menos. Y a República Dominicana pues será ya el segundo embajador político en serie que se manda ahí, y Dominicana es un actor muy importante en el Caribe, para México, obviamente vecino de Haití, donde la situación está muy delicada. Y sí, yo creo que si bien todas estas personas pueden tener una preparación adecuada en las áreas en donde se han especializado, eso no implica que esa preparación sea la que se requiere para representar a México en el exterior. Además de los que mencionas, otro nombramiento criticado es el de Pedro Salmerón, quien tuvo que renunciar como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por calificar como jóvenes valientes a los asesinos del empresario Eugenio Garzazada. Tuvo que renunciar, no le quedó otro remedio, pero además es señalado por acoso sexual. Esto nos hace ver mal ante el mundo, Marta. Pues yo creo que habrá que investigar todas esas denuncias, porque si son tan extendidas, habrá que recurrir al dicho, a los dichos que tanto le gustan al presidente,
si el río suena es que agua lleva, ¿verdad? Y yo diría que aparte, en la labor diplomática de todos los países de habla hispana, te voy a dar dos dichos que deben de caracterizar al diplomático, y yo no sé si esta persona que han propuesto para Panamá los pueda cumplir. Primero, es cuando tú recibes una instrucción delicada de hacer alguna gestión, una averiguación de si alguna política es conveniente, un nombramiento, la instrucción suele comenzar con las palabras: el tacto y discreción que lo caracterizan, favor de averiguar tal. Bueno, pues el tacto y la discreción en la diplomacia son muy importantes. Y otra frase célebre de mi ex jefe, el ex subsecretario Miguel Marín, ya fallecido, que decía: paciencia, prudencia y verbal continencia en ciertos momentos. Y me parece que en algunos casos de los propuestos, pues estos dos dichos no caracterizan su actuación, cuando menos lo que hemos visto en redes sociales. Qué razón tienes y cuánta sabiduría encierran esos dichos, sin lugar a dudas. Te quiero preguntar, ¿qué opinión tienes en general de la conducción de la política exterior de México en tiempos de la 4T? ¿Qué hemos hecho bien desde tu punto de vista y qué hemos hecho mal? Bueno, mira, yo creo que dentro de las cosas que se han hecho bien fue la conclusión no de las negociaciones que ya habían concluido del TEMEC, sino la coordinación que hubo con el gobierno saliente y el entrante, y sobre todo el haber logrado que ese tratado se aprobara en el Congreso de Estados Unidos con una votación sin precedentes. Es un acuerdo que negociamos en ejercicio de nuestra soberanía y que por lo tanto hay que cumplir lo que ahí nos comprometimos a cumplir. Yo creo que el TEMEC ha sido un gran acierto. Yo creo que la relación con Argentina ha sido un buen acierto, un gran acierto. Creo que tenemos luces y sombras en la relación con Centroamérica. Algunos programas de cooperación parecen ir yendo bien, aunque no tenemos una evaluación independiente que confirme esa afirmación, pero al mismo tiempo pues hemos tenido una política migratoria en la frontera sur que dijimos que iba a ser temporal y que iba a ser respetuosa de los derechos humanos, y la verdad es que con el paso del tiempo hemos visto que no ha sido tan respetuosa como prometimos, y que sobre todo no hemos combatido hasta ahora con la fuerza que se requiere el tráfico ilícito de personas. Y eso terminó en el gran accidente que vimos hace poco en Tuxtla Gutiérrez. Me parece que otras regiones del mundo, como nuestra relación con Europa, como nuestra relación con países importantes de Asia, no se les ha dado la relevancia que tienen, porque ha habido una concentración de esfuerzos en toda la consecución de vacunas que fue exitosa, eso hay que reconocerlo. Pero creo que lo que a mí me llama más la atención, y que yo lo vi de motu propio, es que el presidente tiene unos objetivos muy claros a nivel interno: la lucha contra la corrupción, contra la desigualdad, contra la pobreza, y yo no veo necesariamente esos objetivos reflejados en la política exterior, que podrían estar muy bien reflejados si se vincularan con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo nunca he oído hablar al presidente de la política exterior feminista, y en cambio en la Cancillería se habla de ella. Me parece bien, me parece que sin embargo habría que poner el dinero en donde pones tus dichos, y yo no creo que se haya dedicado muchos recursos a la política exterior feminista, pero me parece que a veces hay unos caminos paralelos. Una es la visión del presidente y otra es la visión del secretario Ebrard en materia de política exterior. Y para el Servicio Exterior Mexicano, estos 3 años, pues creo que no han sido particularmente entusiasmantes, cuando mucha gente teníamos enormes esperanzas en que el presidente López Obrador no iba a retomar esta práctica de utilizar al servicio exterior como pago de favores, como nombramientos políticos, etcétera.
Marta Bárcena, agradezco mucho tu participación. Entiendo que muchos integrantes del Servicio Exterior Mexicano como tú deben sentirse frustrados por las decisiones que se han tomado con estos nombramientos. Hubiera sido deseable que fueran diferentes, apostando a la experiencia diplomática por el bien de México. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Así es, por nuestro país y por las generaciones jóvenes. Tienen que tener expectativa, futuro, esperanza, que su preparación y que su ingreso al gobierno será reconocido con base en méritos y no con base en decisiones de amiguismos y de políticas mafiosas. Muchas gracias otra vez. Marta Bárcena, embajadora eminente de México. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias al auditorio. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.